Bien, hoy como parte de la clase va a ser la clase de ayer, ejercicios de no tarea. Vamos a empezar con el ejercicio 3, donde nos están dando una función polinomial que va de R en R y nos comentan que como es una función polinomial, pues va a tener ciertas constantes y nos indican cuáles van a ser estas constantes que van a vivir en los reales y donde específicamente la última de nuestras constantes de nuestro polinomio, la que va a estar pues cerca del, es el coeficiente que se encuentra cerca de la variable del grado mayor de todo nuestro polinomio. Esta no tiene que anularse, ¿no? Para todo x en los reales, el polinomio nos lo están ya dando específicamente y nos dice que debemos demostrar dos cosas. En la primera es demostrar que para el coeficiente que no se anula, en este caso que es acá, como este coeficiente yo digo que es mayor que 0, entonces el límite del polinomio cuando x tiende a infinito es infinito. Y en el segundo inciso es demostrar para la misma hipótesis donde yo tengo mi coeficiente que no se anula y que es estrictamente mayor que 0. Entonces también ahora el límite, pero del logaritmo de nuestro polinomio entre x, cuando x tiende a infinito, es igual a 0. Entonces, como parte de la demostración, primero es 3a, entonces tenemos que demostrar esto es lo que tenemos que demostrar. Entonces, para ello vamos a emplear unos lemas. El primer lema es tratar el límite. Bueno, no está para resaltar. El límite cuando una constante la dividimos entre un término x a la n y donde el límite de x tiende a infinito, hay que demostrar que ese límite es igual a 0 y la constante en este caso es positiva. Ajá, que es como uno de los requisitos que nos están comentando, de hecho, en nuestro primer inciso. Entonces, vamos a demostrarlo. Este límite, en efecto, vamos a elegir una épsilon positiva y la vamos a definir como, esta es una m mayúscula, que es igual a la raíz enésima de la constante positiva entre épsilon. Ajá. Si nosotros definimos así a nuestra, en este caso a nuestra m, vamos a tener el siguiente renglón que entonces x tiene que ser mayor a m, porque en este caso yo busco que el límite pues converja, ¿no? Y sea 0. Entonces, x tiene que ser mayor que m. Entonces, yo sustituyo m como la definí. Entonces, m es igual a la raíz enésima de c entre épsilon. Épsilon positiva. Entonces, cuando yo elevo a la n ambos lados de la desigualdad, entonces x a la n es mayor estricta que c entre e. Entonces, esto es lo mismo que si nosotros pues pasamos multiplicando del lado izquierdo ahora al épsilon que estaba dividiendo y ahora pasa dividiendo x a la n del lado derecho. Entonces tendríamos épsilon es mayor que c entre x a la n. Y esto es lo mismo que pues aplicar justo la definición del límite, donde aquí yo tengo mi término, en este caso c entre x a la n y entre el que está convergiendo, que en este caso es el 0. Entonces, por lo tanto, el límite de c entre x a la n, dada la épsilon positiva y definiendo a m, se está cumpliendo que el límite, cuando x tiende a infinito, pues sí, efectivamente sea igual a 0. Esto lo vamos a utilizar, este primer lema. Vamos a probar otro, que es el lema 2. El límite de nuestro polinomio
cuando x tiende a infinito, es lo mismo que al final yo trabajar con, digamos, el último elemento de nuestro polinomio, que es el límite de a sub n por x a la n cuando x tiende a infinito, ¿sí? Entonces, ya no cuando tengamos este lema trabajado, pues ya no es necesario trabajar con el límite del polinomio, sino irnos con la segunda opción, si son iguales, ¿no? Entonces, en efecto, miren, vamos a trabajar el límite del polinomio cuando x tiende a infinito. Es lo mismo que si yo les presento, pues, el polinomio tal cual como nos lo definieron. Acuérdense que el polinomio es a0 más a1x más a2x a la 2 y así sucesivamente más, hasta llegar al késimo término, que es ak x a la k. Bueno, en este caso yo trabajé con n, en vez de k, con n. Entonces, eso es lo mismo que si yo, como me dijeron desde un principio que mi késimo, en este caso mi coeficiente a la n tenía que ser estricto, no podía anularse y tenía que ser positivo estricto, entonces puedo pasarlo dividiendo entre todos los elementos del polinomio, ¿no? Y como en este caso tenemos una función polinomial y estamos hablando de que pues no se anulaba el késimo coeficiente, tampoco se va a anular en este caso en este caso el término x a la k, donde está el grado mayor de nuestro polinomio. Entonces, yo puedo pasar dividiendo nuestro polinomio p de x entre a la n por x a la n. De manera que va a quedarnos la segunda igualdad. Ajá. Nos va a quedar ahora esta expresión, en donde pues evidentemente nos está quedando un 1 cuando dividimos el último término entre sí mismo, ¿no? Entonces nos va a quedar un 1 y ya todos los demás elementos pues sí tienen está ahí expresada que estoy dividiendo entre el término, en el enésimo término en este caso. Entonces, este desarrollo en el que ahorita coloqué en color azul es lo mismo que el límite de x cuando tiende a infinito, finalmente, de a n por x a la n. ¿Por qué? Entonces hay que recordar, en este caso del lema anterior, cuando tenemos una constante entre algún término, bueno, en este caso una variable con enésima potencia, y nosotros tendemos la variable, en este caso x, a infinito, entonces se va a 0 ese término. Entonces, eso está ocurriendo en prácticamente casi todos los coeficientes al momento de que yo dividí entre a n x a la n. Se está yendo del segundo elemento en adelante. Este es ese 0 en adelante hasta llegar al último, que es cuando es a0 entre x a la n, ¿no? Todos son constantes divididas finalmente entre en este caso la letra x, que que tiene un exponente. Entonces, todos se anulan, a excepción del primero. Y ese 1 lo multiplicamos por anx a la n y por eso tenemos esta igualdad. Entonces, esto es por hipótesis y por el lema 1. Por último, ahora bien, pues, ¿qué ocurre con el elemento que nos quedó, no? Tenemos que estrictamente el enésimo coeficiente iba a ser positivo, estricto. Y también x a la n es una función creciente y también no es acotada. Entonces, pues no solamente probamos la igualdad, sino también que, bueno, entonces en este caso,
el límite de AN x a la n cuando x tiende a infinito, pues también es infinita. Entonces, de esta manera, corroboramos y también obtuvimos pues un resultado también adicional del lema 2. El tercer lema que hay que rescatar y el que hay que trabajar. Bueno. Entonces, bueno, aquí ya con esto nosotros probamos que el límite tal cual que nos estaban pidiendo, por lo tanto, el límite del polinomio cuando x tiende a infinito, pues es infinito, ¿no? Entonces ya teníamos el primer inciso. El del segundo inciso nos están pidiendo algo más. Nos piden que el límite de, bueno, por demostrar, el límite del logaritmo del polinomio entre x, cuando x tiende a infinito, es igual a 0. Eso es lo que hay que demostrar. Entonces, vamos a partir de la continuidad de la función del logaritmo x y también que finalmente el polinomio va a ser positivo para una, digamos, x suficientemente grande, ¿no? Entonces, nosotros por el primer inciso tenemos una igualdad, ¿no? Pero también por la continuidad del logaritmo de x es lo mismo trabajar el límite por fuera del logaritmo que por dentro del logaritmo, que es la igualdad que ahorita tengo hasta abajo. El límite de x cuando tiende a infinito por el logaritmo del polinomio es lo mismo, pero por continuidad del logaritmo de x y porque también el polinomio lo estoy tomando como un polinomio positivo estricto cuando x es suficientemente grande, el logaritmo es lo mismo que el logaritmo del límite cuando x tiende a infinito del polinomio, ¿no? Y nosotros ya tenemos por el inciso A, pues cuánto, bueno, a este límite, pues si converge o diverge, que en nuestro caso diverge, ¿no? El límite, pues es infinito, entonces el logaritmo de una función que es infinita, pues va a terminar siendo infinita, ¿no? Entonces, este es como el resumen. Ajá, y sobre todo porque el logaritmo de, en este caso la función del logaritmo de x es creciente, ¿no? Entonces, por eso también, pues, tiende a infinito. Y bueno, otra cosa que hay que trabajar, ¿no? Estamos viendo a dónde va, cómo se comporta en este caso el numerador del logaritmo del polinomio de x, de su límite a donde tiende a infinito, ¿no? Y por otro lado también tenemos pues el límite del que tenemos la función en el denominador. Ahí es límite cuando x tiende a infinito de x y pues evidentemente esto es infinito. Entonces, tanto el numerador como en el denominador, las funciones son divergentes en este caso y por lo tanto también podemos atacar por regla de Hospital, ¿no? Pero también porque ambas funciones son diferenciables. Entonces, por ello, podemos terminar, bueno, inicio con el límite del logaritmo del polinomio entre x, cuando x tiende a infinito, y si yo aplico regla de Hospital, entonces la derivada del logaritmo del polinomio va a ser la derivada del polinomio entre el polinomio, que es la expresión que tengo arriba de la línea azul, y la derivada de x, que es 1, que es la que está abajo de la línea azul, en la siguiente igualdad, ¿no? Finalmente, es lo mismo que decir esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de la derivada del polinomio entre el polinomio. Entonces a este le puse como un nombre, un gato, ¿no? No, primeramente notemos que entonces el grado de la derivada para p' de x
va a ser menor o igual que el grado del polinomio del denominador, ¿no? En este caso, del polinomio P. Entonces, voy a trabajar con otro lema. En este caso, el lema dice, si yo tengo dos polinomios con diferente grado y yo veo el límite del cociente de estos dos polinomios cuando x tiende a infinito, va a ser igual a 0 cuando el grado, en este caso, el grado más grande, pues sí, evidentemente el grado del polinomio, en este caso el que esté en el denominador, pues es más grande que el del numerador. Entonces ahí estoy también describiendo cómo son las constantes de cada uno de los polinomios y de dónde a dónde van, ¿no? Entonces, en efecto, esto va a ocurrir porque, y aquí tengo un pequeño errorcito, ahorita modifico. ¿Qué ocurre con el... Vamos a hacer lo mismo que en el primer inciso, porque finalmente, como yo tengo que la constante a n, como por hipótesis, debe ser positiva, cuando a nuestro polinomio lo definieron desde un principio que el último de los coeficientes, que el acompañado al grado superior de todo el polinomio fuera estrictamente positivo, entonces lo mismo va a ocurrir para el otro polinomio que estamos trabajando, que en este caso es para el coeficiente bm, bueno, van a ser positivos, entonces pues yo finalmente puedo factorizar, digamos, el último término de cada uno de los polinomios y nos queda esta expresión. Entonces, va a ocurrir algo similar. O sea, finalmente el límite es 0, pero ¿por qué? Por un lado, que es lo que está del lado que voy a colocar en verde, por un lado, ¿qué está ocurriendo con el cociente entre el término AN, X a la N, entre BM, X a la M, ¿no? Cuando el límite de X tiende a infinito, puedo finalmente trabajar, pues AN y BM no pasa nada, son constantes y quedan donde están, pero en este caso puedo ocupar una ley de exponentes, donde pues X a la N entre X a la M es lo mismo que X a la M menos N, pero esto lo hago para que quede finalmente la expresión en un denominador, pero pues como el mayor de los grados era M y nos estamos trabajando en el denominador, entonces el límite, pues evidentemente cuando x tiende a infinito, va a tender a 0, ¿no? Y por el otro lado, ¿qué ocurre dentro de nuestros paréntesis? Solamente va a sobrevivir cuando x tiende a infinito, el 1 entre el 1, ¿no? Porque todos los demás coeficientes van a ser coeficientes entre una potencia de x, que finalmente se quedan en el denominador, y pues también cuando el límite de x tiende a infinito, todos esos se van a anular. Entonces, al final tengo el límite de un producto que es 0 por 1 y finalmente es 0. Entonces, como esto está trabajando con regla de Hospital, entonces el límite de P' de X entre P de X es igual a 0, y entonces pues el límite del logaritmo de P de X entre X cuando X tiende a infinito, pues es 0 como nos lo solicitaron. Entonces en el caso del 5, bueno, este es el igual 5 de la no tarea, y aquí nos están dando una función, no nos dicen cuál, pero sí nos dan unas condiciones. Nos dan un dominio
donde será válida nuestra función, que es entre menos pi y pi, y nos dicen que pues las imágenes terminan en los reales. Entonces, también nos dicen que la función va a ser una función continua y nos piden demostrar que el valor mínimo de la función phi de a, entonces notemos que aquí nos están dando una integral, pero la variable x es una variable, en este caso la tomamos como variable muda dentro de la integral, ¿sí? La variable que va a estar jugando, que va a ser la variable independiente para nosotros, es la que tenemos con la letra a. Entonces la función está en términos de a. Entonces, esta función phi es alcanzada en un punto, el punto es en a y nos expresan quién es a, ¿no? Entonces hay que demostrar dos cosas. Primero, encontrar que efectivamente se está alcanzando un extremo en a, y después pues calcular que sí, efectivamente es el mínimo. Entonces, bueno, para hacer la demostración, primero trabajé con nombrar la función interna, la que está dentro de la integral. Entonces, la trabajé como una función h, que su variable, en este caso su variable independiente es a, por eso está en la primera coordenada, y x, sí es pero como para una variable muda, ¿no? Entonces, h de x es igual a f de x menos a coseno de n x, y todo esto va a estar elevado al cuadrado. Entonces, por definición, de cómo nos expresaron a f, y pues f es continua, entonces tenemos que la derivada de h, si nosotros derivamos a h respecto a, esa derivada va a existir. Y también, pues, la continuidad que nos indicaron en el intervalo de menos pi a pi, pues, cuando calculamos finalmente la derivada, dicha derivada va a ser continua también en ese intervalo que fue de menos pi a pi. La derivada, pues, como regla de la cadena, la derivada de h respecto de a es 2 veces la función original que teníamos, f de x menos a coseno de n de x, perdón, y al final lo vamos a multiplicar por la derivada de lo que está adentro, ¿no? Pero como respecto a entonces, pues simplemente teníamos menos a por coseno de nx. Es como si tuviéramos menos a por x, o sea, no vean ahorita el coseno de nx, pero como la derivada es respecto de a, entonces la derivada es menos x, ¿no? Entonces, por eso finalmente del lado derecho quedó menos coseno de nx. Ahora vamos a trabajar con una regla de integración de Leibniz. Entonces, ¿en qué consiste? Nosotros tenemos la derivada de phi de a respecto de a, es lo mismo que trabajar la integral de menos pi a pi, y aquí estoy colocando pues la derivada de h respecto de a, diferencial de x. Entonces, ahí lo que hago es pues trabajar, ya quedarme finalmente con la derivada que obtuvimos hace un momento, y como tiene dos términos, y en este caso pues la integral es lineal, pues puedo sacar constantes y puedo separar la integral en una suma de integrales. Entonces, eso es lo que expresé como estrellita. El siguiente paso es encontrar los valores extremos, ¿no? Entonces, pues yo necesito, por ello, derivar a la función que nos dieron, phi de a, respecto de a, y esta derivada, pues igualarla a 0. Entonces, lo estoy poniendo en la parte de abajo, donde digo que asterisco es igual a 0, si solo si, bueno, uno de los términos, el primero nos salió negativo,
Entonces, al momento de igualar, lo paso del otro lado y me queda positivo. Y por eso acá puse un más. Está la igualdad en medio. Y pues nos damos cuenta que se van a ir 2 y 2 del lado izquierdo y del lado derecho. Y al final puedo despejar A, que es lo que yo necesito saber, ¿no? ¿Quién es A? Cuando se anula la derivada de phi respecto de A. Entonces me queda la expresión donde yo estoy colocando las dos estrellitas. Y le damos una pausa, porque nosotros podemos calcular la integral que está en el denominador mediante una identidad. Entonces, recuerden que coseno al cuadrado de, digamos, coseno al cuadrado de x es igual a 1/2 que multiplica a 1 más coseno de 2x. Entonces, esa integral, esa identidad es la que estoy utilizando. Y en vez de pues ponerla dentro el 1/2 dentro de la integral, de una vez como que saqué la constante, por eso es que aparece afuera, ¿no? Pero de ahí pues es más fácil que nosotros podamos ver, bueno, cuál es finalmente otra vez ocupar linealidad de la integral. Y al final me quedaría pues la integral de 1/2 de la integral de menos pi a pi de 1 por la diferencial de x, que operando pues va a dar 1/2 por 2pi, que es el primer término que está acá. Y luego pues me voy a quedar con 1/2 de la integral de menos pi a pi de coseno de 2nx de x, ¿no? Ok, entonces, finalmente, pues tenemos, bueno, en la anterior diapositiva, sabemos, podemos calcular lo que es la integral de coseno de 2nx. Entonces, nos terminamos quedando, bueno, del lado izquierdo aquí ya simplifiqué el primer elemento, era 2pi. 2pi entre 2, ¿no? Entonces queda pi. Y el segundo, pues ya me queda 1/2 de, y pues en este caso, cuando yo integro la función coseno de 2nx, pues tengo 1 entre 2n por, y la integral de, en este caso, del coseno, pues es seno, ¿no? Seno de 2nx, que va, pues desde menos pi a pi. Entonces, ¿qué pasa con el segundo término? Pues evaluando la función seno en pi y en menos pi, esto se anula. Entonces, por eso realmente al final me quedo con que la integral de menos pi a pi de coseno al cuadrado de nx diferencial de x es igual a pi. ¿Ok? Y este pues ya lo vamos a poder sustituir en nuestra expresión de dos estrellitas, en donde teníamos en el denominador pues toda la integral. Ahora ya sabemos que vale pi, ¿no? Y entonces al menos ahora ya encontramos en este caso, el extremo, ¿no? A nuestro punto crítico, pero pues tenemos que ver que efectivamente sea un mínimo. Entonces aquí no más solamente basta con derivar otra vez a phi de A. Entonces, recuerden que la derivada, la primera derivada, nos dio, a grandes rasgos, nos dio un término en función de x, porque al fin de cuentas era una integral, 2 de menos pi a pi de menos f de x coseno de nx diferencial de x. Ese era el primer término donde no está a. Entonces, todo esto que ustedes ven, aunque parezca pues horrible, no está acompañada de la variable a. Entonces, como si fuera una constante. Entonces, la derivada de una constante se anula, ¿no? Esto se va a ir. Más, y el otro elemento era 2 por a de menos pi a pi
coseno al cuadrado de nx diferencial de x, ¿no? Entonces, aquí sí aparece a. Entonces, la derivada de esto, del segundo término respecto de a, es solamente el 2 por la integral de menos pi a pi del coseno al cuadrado de nx diferencial de x. Por eso acá coloqué solamente el resultado en amarillo, ¿sí? Y pues más a nuestro favor ya sabíamos que la integral valía pi, entonces multiplicar solo 2 por pi. Entonces finalmente eso va a ser positivo, estrictamente hablando. Y entonces encontramos que a, el valor que, bueno, nuestro punto crítico en este caso va a ser se está comportando como un mínimo cuando la segunda derivada en este caso fue positiva. Entonces ya demostramos por eso el segundo ejercicio, que es el 5 de la no tarea. Entonces estos son dos ejercicios dos incisos del ejercicio 10. El alfa nos dieron que era el límite cuando x tendía a 0 por la derecha. De x a la x, y a su vez se eleva a la x, ¿no? Entonces, vamos a ocupar aquí una ley. Gomita. Ocupar una ley exponente porque recuerden que cuando tienes un paréntesis de esta manera, pues entonces los exponentes pues tienen una regla, que en este caso es x por x igual a x al cuadrado. Entonces, el límite que ahorita justo voy a trabajar es por leyes de exponentes y tendría x y este pues está elevado a la x al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí ocupo una propiedad donde voy a trabajar con un 1, ¿no? Sabemos que la función e y el logaritmo natural son funciones inversas, entonces lo que yo tengo del lado izquierdo es lo mismo que yo tener e a la logaritmo de x. Este logaritmo pues va a multiplicar al x que teníamos como base, y acá tendríamos como exponente al x al cuadrado, ¿no? Entonces, esto por continuidad el límite de la continuidad, en este caso de la función exponencial, el límite lo puedo poner, pero ahora en el exponente. Aquí, límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de x que está elevado a la x al cuadrado, ¿no? Después ocuparíamos una propiedad, y aquí sería el logaritmo natural. ¿Y qué ocurre? Bueno, esto es lo mismo que estar trabajando con el límite de x tendiendo, bueno, exponencial, la función exponencial elevada al límite de cuando x tiende a 0 por la derecha, y sería el exponente, bajarlo, multiplicando, entonces sería x al cuadrado por el logaritmo de x, hasta ahí, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar un número que va a ser, digamos, el número 1. Así que hasta aquí tenemos un pequeño resultado, ¿no? Ahora, vamos a ver qué es lo que resulta de yo trabajar por otro lado, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ahora sí de x al cuadrado por el logaritmo de x. Ajá. Hasta aquí vamos a analizar ahora, digamos, lo que teníamos en el exponente de la función exponencial. Como bien ustedes han trabajado en tareas, esto es lo equivalente a trabajar con el logaritmo de x entre 1 sobre x al cuadrado. Y así, como estoy trabajando con funciones continuas y funciones diferenciables, entonces puedo trabajar con L'Hopital.
Pero también porque cuando yo el logaritmo de x tiendo a él por la derecha, voy a tender bueno, infinito, ¿no? Y también cuando por la derecha 1 entre x al cuadrado se acerca, también diverge, ¿no? Entonces, por eso puedo ocupar aquí L'Hopital. Entonces, el límite finalmente de x cuando tiende a 0 por la derecha, pues la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x, entre, pues la derivada de 1 entre x al cuadrado es menos 2 entre x al cubo. Entonces, esto es igual por, vamos a ocupar Lady Sandwich, ¿sí? Nos va a quedar en el numerador y al final este es un x que tiende a infinito de menos x al cuadrado entre 2, ¿no? Y cuando yo, bueno, es de 0 por la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la función cuando tiende por la derecha? En este caso, menos x al cuadrado entre 2, pues va a tender a 0. Me estoy acercando por la derecha. Esto no es lo mismo que tender a infinito. Aquí me estoy acercando por la derecha al 0, entonces pues la función se convierte en 0, ¿no? Entonces, esto es lo que voy a sustituir justamente este límite en 1. Sustituyendo en 1, entonces tengo que el límite de cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la x y a su vez esto elevado a la x es lo mismo que la función exponencial elevada a la 0 y esto pues me da 1. Entonces, ese es el límite de 10 alfa. Y ya finalmente vamos con el 10 beta, que es el límite de cuando x por sí misma tiende, pero a otras potencias, ¿no? Entonces aquí es x, paréntesis, y esto se eleva a la x, cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿no? Entonces, aquí vamos igual a trabajar una propiedad, bueno, no, vamos a igual a trabajar con un 1, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de pues, igualmente, es elevar, bueno, trabajar con la función exponencial y elevarla al logaritmo natural porque son funciones inversas. Lo demás se conserva. La misma forma se conserva. Y aquí ya ahora sí trabajamos con una propiedad de logaritmo natural. Exponentes los vamos a bajar multiplicándolos. Entonces, tendríamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función exponencial. Y nuestros exponentes aquí eran x a la x y va a multiplicar por el logaritmo de x. E igualmente, aquí utilizando la continuidad de la función exponencial, el límite podemos desplazarlo. Entonces, la función exponencial se queda abajo y el límite aquí queda como en la potencia. Entonces, observación número 1 que tuvimos de 10 alfa. Bueno, perdón, de 10 alfa. Nada más así, la observación que nosotros primero vemos es que el límite de x a la x, cuando x tiende a 0 por la derecha, es 1, ¿no? Esto es como una afirmación. Pongamos que es una afirmación. Vamos a demostrarla para que no queden dudas. Por lo general, en las demostraciones se pone en efecto y empezamos a trabajar. Podríamos poner debido a que el límite de
x a la x cuando x tiende a 0 por la derecha es lo mismo que el límite de x cuando tiende a 0 por la derecha. Y pues vamos a evitarnos ahorita lo que hemos estado trabajando tantito. Pues donde pongo que e a la logaritmo y sería de x a la x y ocupar propiedad del logaritmo natural, donde el exponente ahora se multiplica, pues sería x logaritmo de x, ¿así? Y luego con la continuidad también de la función exponencial, yo estaría trabajando con el logaritmo natural de x entre 1 sobre x finalmente. Y trabajar con L'Hopital por lo mismo, ¿no? Casi es como del 10 alfa, logaritmo natural de x cuando tiende a 0 por la derecha se hace infinito y lo mismo ocurre cuando nos acercamos por la derecha a 1 entre x. Entonces, son funciones diferenciables, puedo ocupar L'Hopital. Y esto es lo mismo que, pues, e a la límite de x cuando tiende a 0 por la derecha de las derivadas. Entonces, del numerador queda 1 entre x y del denominador menos 1 entre x al cuadrado. Aplicando ley de sándwich, finalmente, nos quedamos con bueno, el límite me queda menos, bueno, me queda menos, bueno, es x cuadrado entre x, entonces eso se va, es x y al final es 0, entonces es e a la 0 y es igual a 1. Entonces, así ya tenemos esta afirmación comprobada. Y ahora vamos por último con otra observación. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la x, logaritmo de x, es igual. Perdón. Otra observación, cuando el logaritmo de x aplica su límite cuando x tiende a 0 por la derecha, esto es igual a infinito negativo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El límite finalmente de x cuando tiende a 0 por la derecha de x a la x, del logaritmo de x, también tiende a este mismo infinito menos. Y por tanto, entonces el límite que nos pidieron es lo mismo que teníamos que el límite e exponencial elevada a un límite de x a la x por el logaritmo de x, ¿verdad? Entonces, este es 0. Y ya, con eso ahorita queda nuestro último ejercicio.